hermanos, porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Nos tienen esta noche en este lugar a todos en un solo sentir, unánimes, juntos, en armonía, como dice la palabra. Y así tenemos que estar, hermanos, dándole gracias a Dios, porque hasta el día de hoy, hermanos, Él nos ha sostenido. Hasta este momento Él no se ha apartado de nosotros, y por eso tenemos que estar agradecidos. Por eso, por favor, ahí donde usted está, abra su corazón, extienda su mano y hagamos una oración para que en esta noche no sea el hombre el que venga a dar un mensaje, sino que sea Dios hablando a través de su palabra. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, por favor, ahí donde ustedes están, vamos a orar para que el Señor se glorifique en esta noche una vez más. Como un vaso, Padre bendito, que lleva tu palabra, Señor, y que esta será sembrada en tierra fértil, Dios, y que dará su fruto en su tiempo y en su momento, Señor, porque dice tu palabra que la palabra que entra y que va nunca vuelve ni regresa vacía, Señor. Y aquí hay un pueblo que lo cree, Señor, aquí hay un pueblo que lo atesora, Dios, y te damos gracias, Señor, en esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Hermanos, de verdad que bueno que es tener estas oportunidades y estos privilegios de glorificar el nombre del Señor a través de su palabra. El viernes, hermanos, estábamos reunidos en mi casa con unas amistades y fue muy gracioso, porque comenzamos a recordar cosas que nos habían pasado, valga la redundancia, en el pasado cuando éramos niños, y estábamos intercambiando anécdotas y nos reímos mucho, porque resulta que cuando yo era niño, aunque ustedes no lo crean, yo era terrible, hermanos, aunque ustedes no lo crean, no parece, pero yo era bien terrible. Y yo le decía a esos amigos con los que estaba compartiendo, yo le decía: yo no sé cómo mi mamá fue tan valiente y no me regaló, hermanos, porque la verdad es que yo sí era bastante tequioso. Y como yo era así, entonces siempre me echaban la culpa de todo lo que pasaba en mi casa. Mi mamá trabajaba limpiándole la casa a la vecina del lado. Hubo un momento en que mi mamá comenzó a trabajar la cerámica. Hubo un tiempo en que se puso eso muy de moda. Entonces yo no sé si alguien se acuerda que la cerámica eran figuras, valga la redundancia, de cerámica, que la gente las agarraba y las lijaba y las pintaba y tenía un montón de figuras y todo el asunto. Y cuando mi mamá comenzó, el primer trabajo que hizo, hermanos, era un perro, ¿verdad? Un perro de esos, un hush puppy orejón, y era como este tamaño, ¿verdad? Era un perro grandote. Y mi mamá lo cuidaba, que era algo increíble. Resulta que mi hermana tenía como 4 años y todas las mañanas le echaba pan al bendito perro, ¿verdad? Porque ella decía que es que el perrito no comía, entonces todas las mañanas llegaba a echarle pan al perro. Y resulta que un día, hermanos, como ella veía que el perrito no se comía el pan, se obstinó y le metió un cosco al perro y quebró el perro, y adivina a quién le echaron la culpa. Y me agarraron y me pegaron una jueteada, se decía en ese tiempo, ¿verdad? Y me agarraron y me dieron duro, hermanos. Y fue muy vacilón, y empezamos a reírnos acerca de eso. Después, una vez, mi papá tenía una pecera y también, hermano, la cuidaba, pero era algo increíble. Entonces saca todos los pececitos para lavar las piedras y me dice: cuide los peces. Entonces yo quería ver cómo lavaba las piedras. Yo le dije: pues que yo quiero ver cómo lava las piedras. No, usted cuida los peces. Entonces resulta, hermanos, que viene mi papá y pone en una tina todos los pececillos y se va a lavar las piedras, y me voy yo calladito atrás y me pongo a ver, pero no había visto que mi hermana se había quedado cuidando los peces. Hermanos, y todos los peces se comenzaron a salir de la tina, comenzaron a brincar. Entonces mi hermana los estripaba con el dedo para que no brincaran más. Hermana, le mató como 25 peces. Entonces, estando yo ahí, cuando me vuelvo y veo, yo no sabía ni a dónde meterme, hermanos, porque mi papá me ha dicho que cuidara los peces. Entonces, cuando se devolvió y vio todos los pececitos estripaditos, adivina qué pasó. Otra cosqueada. Y no fue porque yo los estripé, fue porque no cuidé los peces, ¿verdad? Entonces estábamos recordando estas cosas y nos estábamos riendo acerca de las cosas que nos pasaron cuando éramos chiquillos. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero al menos cuando yo estaba pequeño sí nos daban duro, porque sí se podía. Yo no sé a quiénes vieron una chancleta mágica, hermanos. Esa chancleta era mágica. O sea, sacaban la chancleta y era un estate quieto, ¿verdad? Habían otros que les iba un poquitillo peor y le sacaban un mecate o el cordón con el de la plancha, ¿verdad? Bueno, todas esas fueron herramientas mágicas que usaron nuestros padres. ¿Para qué? Para que hoy estuviéramos donde estamos y que no nos desviáramos del camino.
Hay algunos que no les fue suficiente mecate, entonces sí se desviaron, ¿verdad? Pero recordábamos esto. Cuando el pastor, hermanos, me pide que venga hoy con el mensaje, vino a mi corazón, el Señor ponía en mi corazón. El último curso de SEAN, el curso pasado que vimos, también expusimos este mensaje, y yo quería desarrollarlo aquí con toda la iglesia. Y es acerca, hermanos, de cuando Josué, antes de que Josué muriera, ¿verdad? Antes de que Josué muriera, dice la palabra del Señor que él reunió a todo el pueblo, que él reunió a todas las personas, a todas las naciones. Dice que él reunió a los príncipes, a los reyes, a los ancianos, los reunió a todos, ¿verdad? Y los reunió para hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo el viernes. Nosotros estábamos recordando nuestro pasado cuando éramos niños, y Josué reunió al pueblo para hacer algo similar, para recordarle a ese pueblo que él había reunido de dónde los había traído Dios, de dónde los sacó, de dónde los liberó y a dónde los iba a llevar. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, vamos a leer ahí en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 viene narrando precisamente estos acontecimientos. Y dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó, oiga hermanos, llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? Delante de Dios. Hermanos, Josué no llama a cualquiera a que llegue a postrarse o a que llegue a presentarse delante de Dios, sino que llama a gente, digámoslo de alguna manera, gente importante en ese tiempo, ¿cierto? Ancianos, jueces, príncipes, etcétera. Pero los llama con un solo propósito. ¿Cuál propósito es este? Con el propósito que los llama es de recordarles de la tierra en la cual Dios los había sacado. Y comienza ahí a citarles, y comienza desde Abraham, el primer patriarca, ¿verdad? Y entonces comienza a hablarles de que Abraham, el padre de la fe, en algún momento no era creyente, ¿verdad? Y entonces les cuenta qué pasó con Abraham y cómo Abraham acepta de que Dios es su Señor, su Creador y su Salvador. Y ahí comienzan a darse ciertos sucesos. Otra cosa que les recuerda Josué al pueblo, y es una de las partes que a mí más me gusta, es cuando Dios ayudó, o cuando Dios envió a Moisés, más bien, a sacar al pueblo de Israel de la cautividad ¿de quién? De Egipto. Y les dice, cuando estuvieron en Egipto cautivos, cuando estuvieron en Egipto esclavos, el Señor mandó sobre esa tierra, ¿verdad? ¿Qué mandó sobre esa tierra? Mandó plagas, mandó destrucción, mandó muerte. ¿Para qué? Para hacerle ver al hombre fuerte, ¿verdad? Para hacerle ver al rey egipcio de que nadie es más fuerte o más poderoso que Dios. Y utiliza a Moisés. Tanto así, hermanos, cuando desarrollábamos este tema con los compañeros de SEAN, había una parte en la que nos pusimos a imaginar, por decirlo de alguna manera, cuando Moisés abre el mar, ¿verdad? Dice que cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo, dice que venía gente del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, era absolutamente a todo el pueblo. No era solamente los que vivían en el centro de Egipto o los que vivían propiamente a los alrededores del palacio. No, era a todo el pueblo. Entonces, hermanos, nosotros un ejemplo que utilizábamos es un acontecimiento que va a pasar el viernes acá en Costa Rica, que es la famosa romería, ¿verdad? Hay más o menos como, creo que es 1,5 millones de personas que hacen esa caminata hasta Cartago. Y por lo general en las noticias vemos que la movilización de gente es muchísima, es mucha gente la que va hasta Cartago.
Entonces podemos imaginarnos que el pueblo de Israel que pasó a través del mar era algo similar, era muchísima gente. Tanto así que antes de que Dios mandara a cerrar el mar, hay una parte ahí en la Biblia, es que no quiero andar en ese mensaje para poder continuar con lo que traigo. Hay una parte que dice que que estaban acampando, ellos estuvieron acampando. O sea, quiere decir que duraron varios días atravesando ese mar, porque dice que estuvieron acampando. Y cuando rayó el alba, cayó el mar, o se cerró el mar encima del campamento de los egipcios. O sea, estuvieron acampando. Quiere decir que fue mucha gente la que pasó por ahí. Josué sigue narrando, hermanos, y sigue narrando las cosas que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pero llega a un punto que es el que yo quiero que usted y yo nos centremos primeramente en esta noche. Y es en el capítulo 24, versículo 15. Cuando lo tengan, hermanos, por favor me dicen amén. Ok, entonces capítulo 24, versículo 15, cita de la siguiente manera, dice: y si mal os parece servir a Jehová, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Vamos a imaginarnos que Josué está aquí en esta noche, hermanos, y nos está hablando cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos seres humanos y hemos cometido en algún momento errores. Pero el Señor, en su eterno amor, en su eterna misericordia, Él quiere que nosotros le sigamos. Y oiga lo que le cita Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, hagamos otro paréntesis ahí. Por ejemplo, aquellos que venimos de un hogar donde el alcoholismo no era un vicio, sino era algo cotidiano. Aquellos donde venimos de un hogar donde las fiestas, los bailes y todas esas cuestiones no eran algo malo, sino era más bien algo de costumbre, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que venimos, muchos de los que estamos aquí, que venimos de servir a dioses ajenos, al alcohol, al baile, la drogadicción, etcétera, etcétera, llámelo como quiera, ¿cierto? Entonces él dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, lo que acabamos de citar, cuando liberaron al pueblo de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hermanos, si oiga lo que dice aquí, Josué dice así: hagan lo que ustedes quieran, si ustedes quieren, sigan sirviendo a lo que están sirviendo, pero, dice así, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a comenzar por ahí en esta noche, hermanos. Vaya pensando usted ahí en ese lugar donde está. Si usted está dispuesto a cumplir esta palabra, de levantarse y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, porque la palabra del Señor es clara. Cuando usted abre su corazón y se dispone a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, hermanos, no dice que el camino va a ser facilísimo. No dice eso. Dice que estrecha la puerta, estrecho es el camino, pero que solo los justos, los valientes, solo los que de verdad aman al Señor van a perseverar en ese camino. Entonces, mi casa y yo serviremos a Jehová, les dice Josué. A partir de hoy, hagan ustedes lo que ustedes quieran. Hermanos, y sigue citando, y ellos dicen: no, o sea, tiene razón Josué, seguramente en algún momento nosotros nos desviamos del camino, pero que no nos acontezca tal, que no nos devolvamos, ni volvamos atrás, ni sirvamos a las cosas que antes servíamos. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que no les convenía. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios muchas veces ya se había manifestado y los había libertado de las manos del enemigo. Entonces, hermanos, tengamos eso en nuestra mente. Estamos dispuestos nosotros tomar la batuta y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová.
aquí, hermanos, vamos a analizar un poco de dos cualidades que yo vi que tenía Josué en este punto. El primero es que Josué era conocido por su nombre y era una persona importante. ¿Por qué? Porque si él no hubiera sido tal, entonces cuando él llama a los jueces, cuando llama a los príncipes, cuando llama a los oficiales y cuando llama a los ancianos, no, hombre, es Josué, ¿para qué vamos a ir? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no era un hombre de peso. Pero no, hermanos, cuando Josué los manda a llamar, ¿qué hacen ellos? Hacen caso y atienden al llamado de Josué. Entonces quiere decir que Josué en ese punto es una persona de importancia, es una persona de nombre y es una persona que tiene peso. Y la otra cualidad que vi yo en Josué es que después de que murió Moisés y quedó Josué a cargo, él siempre fue un varón de Dios. ¿Por qué? Porque él se para enfrente al pueblo y ¿qué les dice? Mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos ¿a quién? A Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Josué era un hombre de Dios. Era un hombre que vivía la palabra del Señor. Era un hombre que amaba a Dios por lo que había hecho hasta ese momento y por lo que iba a hacer. ¿Cierto? Ok. Después de eso, hermanos, ya sabiendo estas dos características que tuvo Josué en ese momento, vamos a leer el versículo en el capítulo ahí mismo, en el capítulo 24, pero el versículo 29. Vean lo que acontece en el versículo 29. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Con permiso, hermanos. Después de todos estos sucesos, sigue la Biblia narrando, pero ahí en el versículo 29 nos dice que Josué muere, ¿verdad? Y Josué cuando muere tiene 110 años. Hermanos, nosotros en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos este camino de cristianismo, que cristianismo significa seguidor de Cristo, tenemos una meta. ¿Cuál es esa meta? Que si morimos, vamos al cielo, ¿cierto? Que si Cristo viene, nos vamos con Él. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y no tenemos esa meta, entonces no es lógico, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de Josué y decimos que Josué era un hombre de nombre, o sea, que tenía peso, que era un varón de Dios, y después viene la Biblia y nos dice que él muere, ¿a dónde cree que fue? ¿A dónde? Al cielo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros deberíamos creer. Pues entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Zacarías. Ya les voy a dar el versículo, hermanos, para ir viendo. Como les decía anteriormente, estamos dispuestos a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, de que Dios nos vea como verdaderos hijos suyos, de que el Señor nos tome en cuenta, hermanos, para decir de que de verdad nosotros reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Estamos dispuestos a no solamente a decirlo, yo y mi casa serviremos a Jehová, sino vivirlo, ser ejemplos en nuestros hogares. Porque yo me puedo parar aquí y decir un montón de cualidades mías, pero si usted quiere saber cómo soy yo como esposo, pregúntele a mi esposa. Si usted quiere saber cómo soy yo como papá, pregúntele a mi hijo. Si usted quiere saber cómo soy yo como hijo, pregúntele a mi mamá. Y así, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir lo que sea, pero ¿qué testimonio damos? Porque hay muchas veces, y espero que no me malinterpreten, pero hay muchas veces que somos luz en la iglesia, pero oscuridad en la casa. Hay muchas veces que venimos a la iglesia y no matamos ni una mosca, pero hay mucha gente que cuando llega a la casa es tirando puertas, pateando al perro, gritándole a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? No lo digo porque se me ocurra, lo digo porque dolorosamente lo he visto.
dolorosamente he visto esas cosas. Entonces, no es lo mismo venir y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, que de verdad hacerlo rema en nuestras vidas, que de verdad vivirlo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno va a predicar o cuando uno va a dar un mensaje. ¿Por qué? Porque lo mejor de dar un mensaje no es venir a estudiarlo y exponerlo, sino vivirlo. Hermanos, y cuando yo vuelvo a ver para atrás y veo todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví desde que era niño, todas las cosas que a mí me pasaron, le doy gracias a Dios, porque todo eso que me pasó me ayudó a tener una formación, porque todo eso que me pasó me ayudó en experiencia. Y hoy no quiero volver atrás, y no quiero que mi hijo y mi esposa pasen lo que yo en algún momento, siendo niño, pasé. Entonces, hermanos, cuando yo veo que Josué se para frente al pueblo y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, es algo que yo quiero tomar para mí mismo, es algo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Para qué? Para hacerle bien a las personas que más amo. Entonces, hermanos, Josué muere en el capítulo 24-29. Y ahora sí, en Zacarías vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dicen ahí. En mi Biblia hay un título que dice: visión del sumo sacerdote Josué. Y leo para ustedes y dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Delante de quién estaba, hermanos? Del ángel de Jehová. Pero oiga quién estaba ahí también. Dice: y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Acusándolo. Y yo decía: qué increíble que Josué, siendo un varón importante, un varón respetado, ¿verdad? Un varón de Dios, porque él amaba a Dios, y resulta que llega, muere y llega al seno del Señor, y ahí está Satanás acusándolo. Ahí está Satanás diciendo: pero ¿este a qué viene? Si este hizo esto, este hizo el otro, este hizo aquí, este hizo allá. Y me imagino qué montón de cosas le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque es que esa es la misión del enemigo: acusarnos a nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque al enemigo no le sirve que nosotros estemos en los caminos del Señor. Al enemigo no le sirve que usted y yo ayunemos. Al enemigo no le sirve que usted y yo oremos. Al enemigo no le sirve que usted y yo doblemos rodillas. ¿Y por qué creen que, y hermanos, y esto lo vivimos porque cada vez que nosotros entramos en nuestro aposento y cerrada la puerta, como dice su palabra, oramos a nuestro Padre que está en lo secreto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando comenzamos a seguir este capítulo o este versículo de la Biblia? Yo entro en mi aposento, cierro la puerta y oro a mi Padre que está en lo secreto. Pero en el momento en que doblo mis rodillas, ya me comienzan a doler los pies, me comienzan a doler las manos, me comienza a doler la cabeza, me comienza a dar sueño, se me olvida qué decir. ¿Por qué? Porque comienza el enemigo a estorbar de una u otra forma, ¿cierto? Entonces resulta que me levanto, digo: no puedo orar, mejor voy a ir a leer palabra. Entonces me siento en la mesa, abro la Biblia y comienzo a cabecear. Y comienza uno a cabecear, ¿verdad? Y entonces dice uno: ¿pero qué es esto, Señor? Pero vaya, siéntese usted en el sillón, prenda el tele y todo se le quitó, ¿verdad? O vaya, siéntese en la cama y prenda el celular para ver la hora, que es lo menos que usted ve. Yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, a veces yo saco el celular para ver la hora y cuando me doy cuenta estoy metido en el WhatsApp viendo un montón de mensajes y apago el teléfono y me lo meto en la bolsa y yo: ¿qué hora era? O sea, porque no vi la hora. A muchos nos pasa eso, ¿verdad? Pero hermanos, tarde usted en sentarse y sacar el celular y puede durar horas viendo el teléfono y no le da sueño. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu y las cosas de la carne no se llevan, siempre se contristan. Por eso es que nosotros, un día escuché una frase que decía: nosotros somos lo que comemos.
Entonces, si nosotros comemos palabra, comemos oración y no comemos para hacer ayuno, entonces nos llenamos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y si nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a llevar con la carne. Hermanos, entonces, vea lo que, para volver a la palabra, vea lo que hace Satanás y dice: y estaba Satanás a su mano derecha para acusarle. Qué increíble que la Biblia, en su infinito conocimiento, en su infinita sabiduría, escrita por Dios, nos enseñe esto, hermanos. Porque nosotros, entre más buscamos a Dios, más trabas se nos ponen. Hay mucha gente que dice, gente que comienza en el evangelio, dice: qué raro, desde que me hice cristiano, solo problemas tengo. Qué raro, desde que acepté a Cristo, solo penas paso. Una vez un varón llegó y me dijo eso, y yo le dije: ¿cuánto tiempo anduvo usted en el mundo? De muchos años, toda la vida. Yo le dije: véalo así, la vida de nosotros los seres humanos es como un saco, y en ese saco vamos echando cosas, y muchas de esas cosas quedan en el fondo, se ponen malas y comienzan durante el tiempo a afectarnos. Cuando venimos a Cristo, ese saco ya no nos sirve. Pero ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a sacar todo lo malo, todo lo que ya nos sirve, todo aquello que nos afecta, para poder empezar a meter las cosas buenas que el Señor, las cosas buenas y nuevas que el Señor va a hacer en nosotros. Hermanos, así somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos compara como templos. ¿Templos de quién? Del Espíritu Santo. Y si durante muchos años el Espíritu Santo no habitó en este templo, nos llenamos de muchas cosas que no eran convenientes para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Quitar, raspar, sacar todo eso que no nos conviene, todo eso, hermanos, que no es de Dios, y comenzar a meter cosas que vienen del Espíritu. ¿Cierto, Marquitos? ¿Es así? Amén, así es. Entonces, hermanos, vemos ahí en Zacarías cómo Satanás viene a acusar a Josué delante de Dios. Hermanos, y lo bello ahí es que en el versículo 2 Jehová le responde, y oiga lo que dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Esto por qué? Porque resulta que Josué es hijo de Dios. Entonces Dios lo defiende. ¿Y lo defiende de quién? Del enemigo. Entonces llegamos a este otro punto. Hermanos, si los que estamos aquí recibimos a Cristo en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca que somos hijos de Dios, porque todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y que viven la palabra y que tratan día con día esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo siga habitando en nuestras vidas. ¿Cierto? Ok, estamos de acuerdo. Entonces, hermanos, cuando nosotros confesamos al Señor con nuestra boca, Él sale en defensa de nosotros. Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos protege. Él siempre va a estar de nuestro lado. Y por eso envió a su Hijo Jesús a esta tierra. Este relato que les acabo de dar, hermanos, sucedió en el Antiguo Testamento. Pero resulta que el Señor, en su perfecto amor, en el Nuevo Testamento nos relata el nacimiento, crecimiento, vida, popularidad del Señor Jesús, de ese que es llamado Hijo de Dios. Y le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, dice el Señor en su palabra. Y a ese Jesús, a ese que resucitó, a ese que no está muerto, a ese que dejó la tumba vacía, es el que adoramos, alabamos y glorificamos en esta noche, en todo tiempo y en todo momento. Y vean que si es así, hermanos, que ahí en sus Biblias vamos a buscar Miqueas. Miqueas está un poquitito más atrás de Zacarías. ¿Lo tienen, hermanos? Miqueas 7:18 dice de la siguiente forma:
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida qué, hermanos? Y olvida el pecado. Vamos a dejarlo ahí un momento, hermanos. ¿Por qué lo quiero dejar ahí? Porque resulta que, volviendo a Josué, está delante de Dios y está Satanás acusándolo de tal vez algunos errores que había cometido anteriormente. Pero oiga lo que dice Miqueas: ¿qué Dios como tú, ese Dios que está ahí con Josué, que perdona la maldad y olvida el pecado? Hermanos, si es que Dios, cuando usted se arrepiente de corazón, cuando usted abre su corazón y mata toda raíz de amargura, el Señor agarra todo su pecado. Ojo, hermanos, a los que perdonamos o a los que nos arrepentimos de corazón. Porque no se vale que, como sabemos de que Dios nos perdona, entonces andemos pecando libremente, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado también. Entonces no podemos andar a la libre haciendo lo que nos da la gana solo porque la Biblia dice que el Señor siempre nos perdona. Hermanos, al contrario, si el Señor nos perdona todos los días y todos los días son nuevas sus misericordias, ¿qué tenemos que hacer? Ser apartados del mal. Que eso significa ser santo. Ser santo, apartado del mal. Alejarnos de las cosas que no nos convienen. Alejarnos del pecado. ¿De cuáles pecados, hermanos? Y es que ¿sabe por qué quiero traerles este mensaje en esta noche, hermanos? Porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Para todos aquellos que no saben qué es apostasía, es algo muy sencillo: que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que para lo que antes nosotros era pecado, ahora es, no, tranquilo, el pecado no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Entonces al final lo que se ensucia es el cuerpo, pero el espíritu se salva. Mentiras del diablo, hermanos. Pecado es pecado. Peca igual al que miente como el que mata. Peca igual el que habla del hermano en chisme como el que roba. Pecado es pecado. Ante los ojos de Dios no hay pecado grande, ni pecado pequeño, ni mentira blanca, ni mentira negra. Porque ahora están los periódicos, sale brujo blanco. ¿Cómo brujo blanco? Y brujería no es brujería, hermanos. Punto. Brujería es brujería. Entonces, oiga lo que nos dice la palabra del Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hermanos, nosotros tenemos herencia en los cielos a través de Jesús. Jesús vino a esta tierra, ¿para qué? Para heredarnos vida eterna, vida en abundancia. Porque Jesús no vino a juzgar, sino que dice su palabra que vino a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos perdidos y muertos en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque andábamos pecando deliberadamente y creíamos que estaba bien, porque no teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, sigue diciendo, y esta es la parte que, hermanos, de verdad tenemos que atesorar. Dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en misericordia. Y sigue diciendo el 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y oiga lo que va a hacer, hermanos: sepultará nuestras iniquidades. Sepultará nuestras iniquidades. Y luego dice: y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Entonces, hermanos, vea qué importante es para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no pecar más y no permitir que el enemigo nos esté acordando de los errores que cometimos. Porque si usted no sabía, cuando usted se arrepiente de corazón, cuando usted agarra, hermanos, y todo lo malo lo tira, lo bota y comienza a vivir una vida en Cristo, ya Dios no se acuerda más de lo que usted hizo. Así que no deje que el enemigo lo engañe y le siga diciendo: pero usted era, pero usted hacía, pero usted andaba, ¿cierto? Hermanos, eso era antes. Ahora en Cristo tenemos que ser diferentes.
Dice la palabra del Señor que somos la sal de la tierra, y no porque no tengamos suerte, no porque seamos alados, sino porque somos los que le ponemos sabor a este asunto. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, que anda en la calle, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, es gente que hace lo malo deliberadamente y no le importa. Por eso es que nosotros tenemos que ser diferentes. Dice la palabra del Señor que somos nación santa, pueblo escogido, linaje escogido del Señor. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo me lo crea. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, uno no quiere hacer daño. Entonces, si yo digo que amo a Dios, no voy a hacer las cosas en contra a lo que Dios me manda. ¿Por qué? Porque estoy confesando con mi boca que le amo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, Miqueas en el versículo 19 nos dice que el Señor tomó todos nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar. Y nuestras iniquidades están sembradas y el Señor no se acuerda más de ellas. Ahora, hermanos, vuelvo a repetir, esto era en el Antiguo Testamento, pero resulta que Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 1 y 2, viene relatando, hermanos, que venían 3 mujeres después de la muerte de Jesús y habían preparado perfumes para ir y ungir el cuerpo del maestro. Pero dice la palabra que cuando ellas iban caminando hacia el sepulcro, cuando llegaron, vieron que la piedra estaba removida. Dice la palabra del Señor que estas 3 mujeres eran María, la madre de Jacobo, María Magdalena y Juana, cita en esta cita bíblica, valga la redundancia, que eran estas 3 mujeres. ¿Y saben qué pasó en ese acontecimiento? Que cuando ellas llegaron, el sepulcro estaba vacío. Ahí no había nadie. ¿Saben por qué? Porque Cristo ese día resucitó, hermanos. Ese día resucitó y Él vive y está en medio de nosotros. Él resucitó, Él murió en la cruz, pero Él resucitó para que nosotros sepamos de que Él va a volver por un pueblo, por una nación santa, por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Hermanos, entonces cuando ellas llegan a este lugar y encuentran la tumba vacía, lo primero que hacen es se asustan y piensan que se habían robado el cuerpo del maestro. Pero Él se les aparece. ¿Para qué? Para que ellas vayan y den voces, den buenas nuevas de que el Padre de la verdad, de que aquel que murió por amor resucitó. ¿Y por qué resucitó, hermanos? Porque es necesario que Él vuelva. Es necesario que Él venga por su pueblo. Por eso es necesario que nosotros primeramente nos demos cuenta que el enemigo no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Que el enemigo no tiene control sobre aquellos que se niegan, hermanos, a que el enemigo entre en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué entra el enemigo en las vidas de los hermanos? Porque dejamos puertas abiertas. Porque permitimos en algún momento que el enemigo se infiltre en nuestras vidas. Pero si nosotros le cerramos las puertas al enemigo, como les digo, con ayuno, con oración y con leer palabra, él no tiene potestad sobre ninguno de nosotros. Y el Señor no va a permitir que nosotros seamos engañados ni avergonzados delante de Él, porque Él tomó nuestras iniquidades y las enterró. Él agarró nuestros pecados y los tiró al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Sigue diciendo, hermanos, vamos a buscar Hebreos 4:15 y vean por qué el Señor Jesús hizo esto tan importante, hermanos, de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros, como seres humanos, somos débiles. Pero eso no es una excusa para pecar deliberadamente. Eso es diferente. Yo no puedo llegar y decir, ay, es que como la carne es débil, cometí adulterio y Dios me tiene que perdonar. Ah, es que como la carne es débil y tenía una situación difícil en mi casa, entonces me fui a robar. Ah, es que como la carne es débil, tuve un problema con mi jefe y le metí un solo mecatazo. Yo no puedo decir eso, hermanos,
¿Por qué? Porque oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y oiga lo que sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo. Y cuando la palabra de Dios dice en todo, es todo, hermanos, absolutamente todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, aquí se está refiriendo nada más y nada menos que a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús fue tentado en todo. Vean, hermanos, ¿por qué era necesario que Dios, siendo Dios, se hiciera hombre, como lo dice la palabra, y viniera a esta tierra y naciera como hombre, se criara como hombre y que anduviera su vida como hombre? Él padecía hambre, padecía frío, padecía dolor, porque aquí lo dice, era necesario. Dice, era necesario porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Era semejante o es semejante a nosotros. Y termina diciendo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, siendo semejante a nosotros, murió, pero sin pecado, hermanos. Lo que a Él lo sostuvo en la cruz del Calvario, y siempre lo digo, o en la cruz del monte, o en la cruz donde estaba muriendo, lo que a Él lo sostuvo en esa cruz no fueron los clavos, fue amor por cada uno de nosotros. Hermanos, vuelvo a ver a ese que tiene usted a la par y primero dígale, hermano, no se duerma, que ya el hermano casi va a terminar. Primero eso, y después dígale, hermano, usted es comprado a precio de sangre. Usted vale la sangre de Jesús. Usted fue un producto de amor. ¿Por qué de amor? Porque si hoy estamos aquí y no estamos haciendo ni deleitándonos en las cosas del mundo, es porque el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Hermanos, ahora vea qué bello lo que dice Apocalipsis 12:10. Vamos a leer Apocalipsis 12:10. Hermanos, creemos que Cristo murió por nosotros. Creemos que a través de Él nuestros pecados son perdonados. Que el Dios Todopoderoso toma esos pecados, los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Que somos redimidos por su sangre, hermanos. Que somos perdonados por las cosas que hicimos. Dice la palabra, hermanos, que cuando iban a apedrear a aquella mujer, Él no tuvo que hacer nada, absolutamente nada más. El que esté libre de pecado, de ahí, que haga lo que tenga que hacer. Una multitud enardecida con el derecho de matar a aquella mujer a pedradas. Y Jesús no tuvo que levantarse y gritar y agarrarse con alguien. No, nada más dijo, el que no tenga nada malo, de ahí, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se fueron. Y aquella mujer le agradece al maestro y el maestro le dice, tranquila, nada más vaya y no peque más. Hermanos, el Señor nos perdona, pero cada vez que nos perdona, recuerde esto, vamos y no pequemos más. Hermanos, vamos para adelante, pero sin pecado, porque Él se hizo hombre semejante a nosotros, todo lo sufrió, en todo fue tentado en hambre, porque padeció hambre y el enemigo le dijo, convierte esas piedras en pan y sacia tu hambre. Fue tentado en poder, porque le dijo, te daré todas las naciones, todo esto, todos los reinos de la tierra te las daré. Fue tentado de llegar a ser, hermanos, el ser más poderoso de la tierra, de tener todo el dinero que quisiera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces, o cuántas personas a veces se venden por un puñado de plata, por un puñado de pesos? ¿Cuántas personas desvían el evangelio por dinero? ¿Cierto, hermanos? Pero el Señor Jesús fue tentado en todo. ¿Para qué? Para que sepamos que podemos mantenernos firmes sin pecar. Y dice Apocalipsis
12, en su versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, día y noche. Pero dice la palabra que vino Cristo, ¿a qué? A vencer a ese enemigo. Derrotado está, fue echado fuera. ¿Para qué, hermanos? Para limpiar nuestro nombre delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya el enemigo, hermanos, no tiene potestad sobre nosotros, porque nosotros no tenemos que permitir que el enemigo entre en nuestras vidas. Nosotros no podemos volver atrás. Al principio, cuando les conté lo que estábamos pasando el viernes, yo me acordaba de muchas cosas, pero no porque quería volver atrás, sino dándole gracias a Dios de donde me sacó, a donde me trajo y para donde me lleva, hermanos. Yo lo que quiero es que el Señor, lo que comenzó, lo perfeccione. Yo quiero que el Señor haga lo que Él tenga voluntad día a día. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que el Señor trabaje con nosotros. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios no ocupa hombres perfectos. Dios no ocupa mujeres perfectas. Dios lo que ocupa es perfeccionar al hombre. Dios lo que necesita es perfeccionar a la mujer. El domingo, hermanos, estaba con un grupo de varones, y yo le dije a uno: porque nosotros, los que estamos aquí en este momento, no formamos un museo de santos. Nosotros, los que estamos aquí en esta noche, formamos un hospital de pecadores, hermanos. Porque los que estamos aquí necesitamos llenarnos de Dios día con día, día tras día. Necesitamos ir al lugar santísimo, hermanos, ir y postrarnos delante de Él y decirle: Señor, todo lo que no sirve de mí te lo entrego, perfecciónalo, quebrántame, Señor, hazme un odre nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, en nuestra imperfección, el Señor trabaja. ¿Qué pasa, hermanos, si aquí todos cantáramos bonito? ¿Qué pasa si aquí todos tocáramos bonito? ¿Qué pasa si aquí todos predicaran bonito? ¿Qué pasa si aquí todos hiciéramos las cosas perfectas? ¿Cuál sería la gracia? No habría salvación, porque ya todos seríamos salvos. Una vez un varón, lo escuché decir, me llegó y me dijo: es que yo estoy buscando la iglesia perfecta. ¿Y saben qué le dije, hermanos? Varón, cuando la encuentre, no se meta ahí, porque la va a destruir. Varón, cuando encuentre esa iglesia perfecta, no se meta, porque la va a echar a perder. Hermanos, nosotros como seres humanos necesitamos que el Señor trabaje con nosotros todos los días. Necesitamos doblar rodillas y decirle al Señor: Señor, trabaja en mi vida. Necesito que tú me llenes. Y oiga lo que dice este versículo, hermanos: porque Cristo, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Hermanos, tenemos que creer que el Señor Jesucristo murió por nosotros, y que ese que nos acusa de día y de noche no tiene potestad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya fue vencido en la cruz. No tenemos que permitir que el enemigo nos engañe, porque no le queda de otra, él está derrotado. Hermanos, dice la palabra del Señor en primera de Juan 2:1: abogado tenemos en el cielo. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Abogado tenemos en el cielo, y es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Hebreos 4:16 nos dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, yo quiero pedirle a ustedes que se pongan de pie en esta noche, por favor.
Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y no solo para llegar ahí, sino para alcanzar misericordia, sigue diciendo, y hallar gracia para el oportuno socorro, para que el Señor nos socorra oportunamente. Hermanos, si en esta noche aquí hay alguien que quiere aceptar al Señor, si en esta noche aquí hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, ahí donde usted está, ahí en ese lugar donde usted está, cierre sus ojos y haga esta oración en esta noche. Y dígale: Señor, tú que estás en el cielo, Padre, tú, precioso Dios, que escudriñas los corazones del hombre, Señor, tú, precioso Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por cada uno de aquellos que abren su corazón y que permiten que Él entre, Señor. Tú que todo lo ves, Padre Santo, en esta noche, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que me perdones mis iniquidades. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, Dios. Ya no quiero ser igual, precioso Señor. No quiero volver atrás, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que tú tengas misericordia de mí, Dios, y que tú, precioso Dios, pongas mi nombre en el libro de la vida, Señor. No quiero volver atrás, Señor. No quiero pecar más, Dios. En esta noche acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. En esta noche, precioso Dios, quiero acercarme al trono de la gracia, Dios, para hallar misericordia delante de ti, Señor, y que tú, Padre bendito, tomes todos mis pecados, los eches en el fondo del mar, Señor, y no te acuerdes más de ellos, Padre, y que a partir de hoy, Dios, yo tenga una vida nueva, Señor, una vida en abundancia, Padre, una vida llena del Espíritu Santo, Señor, que vaya de gloria en gloria, Señor, como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. En esta noche te pido, Dios, que la obra que comenzaste, Señor, la perfecciones, Dios. En esta noche, Señor, te pido, Padre bendito, que tú derrames tu misericordia, Señor, sobre mí, Dios. En esta noche, Señor, te pido que abra las puertas y las ventanas de los cielos, Señor, y que derrame ríos de agua viva, Señor, sobre mi casa, sobre mi familia, Señor, sobre mi trabajo, Señor, sobre todo aquello, Padre bendito, que toque en mis manos, Señor, y que sea prosperado, Dios. En esta noche, Señor, te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy, Señor, y lo deposito a tus pies, Padre, para que hagas, Dios, como tú tengas misericordia, Dios. Hermanos, si alguien hizo esta oración en esta noche y quiere pasar aquí adelante para que oremos por usted, el altar está abierto para que usted venga delante del Señor y todo aquello lo deposite y lo ponga ahí, lo deje ahí, para que el Señor haga en su vida lo que Él quiera. Así que se abre el altar en esta noche para todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor, para todo aquel que quiera aceptar al Señor en esta noche. El altar está abierto. El altar está abierto y no tenga miedo. Dígale al Señor: Señor, yo hice esta oración y quiero reconciliarme contigo. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti y ya no quiero ser igual. Dígale al Señor: Señor, gracias, porque tú, Señor, estás en mi vida y siempre estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y yo sé que tú esta noche, Señor, has hablado a los corazones de mis hermanos, Dios. Te pido, Señor, que nunca dejes de trabajar en tu pueblo, Señor. Que cada día que pase, Señor, tú bendigas nuestra vida, Señor. Que cada día que pase, Señor, tú te glorifiques, precioso Dios, en nuestro caminar, Señor. Te doy gracias, Dios, porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Dios, aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia, Señor, día con día, Dios, tú nos llenas con tu amor, Señor. Te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí en esta noche, Señor, nos llenamos de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Dios.
Y te doy gracias, Señor, por darme el privilegio y la oportunidad, Dios, de estar en esta noche, en este lugar, Señor, exaltando, alabando y glorificando tu nombre, Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú en tu infinito amor me has permitido, Señor, estar en este lugar, Señor, glorificando, Padre bendito, tu nombre, Señor. Y así como lo hiciste con Josué, Señor, así como dijo Josué, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así, Señor, quiero cada día vivir mi vida, Dios, sirviéndote a ti, Señor, sirviendo yo y mi casa, Señor Padre bendito. Y que cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, sepamos, Dios, que tú vas a salir a nuestro socorro, Señor, que tú vas a salir a nuestra ayuda, Señor, y que tú nos vas a defender en todo tiempo y en todo momento, Dios. Te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.